Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas estilo Levain Bakery, una pastelería muy famosa en Nueva York que, según dicen, hacen las mejores galletas del mundo. Estas galletas se caracterizan por ser muy gorditas, quedando con un interior blandito y un sabor espectacular gracias al chocolate y las nueces. Así que si queréis hacerlas, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya empezamos. En un recipiente que sea bastante amplio vamos a comenzar poniendo 200 gramos de mantequilla sin sal. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, así que yo la he sacado aproximadamente hace una horita del frigorífico. Y como podéis ver, para integrarla más fácilmente la he cortado en cubitos. Vamos a añadir también 100 gramos de azúcar y otros 100 gramos de azúcar moreno o panela. Si queréis también podéis utilizar azúcar blanco, pero con el azúcar moreno quedan unas galletas buenísimas. A continuación lo vamos a batir todo súper bien con una batidora eléctrica de varillas. También lo podéis hacer con un batidor manual, pero vais a tardar un poquito más. Pasados aproximadamente unos 2 minutitos, notaremos que el azúcar ya está integrado. Así que ahora tenemos que añadir 2 huevos que también están a temperatura ambiente, pero no los vamos a añadir todos de golpe. Así que añadimos uno, lo integramos y hacemos lo mismo con el otro. Seguidamente vamos a añadir los ingredientes secos, que no hace falta tamizarlos ni nada, así que directamente en el recipiente vamos a poner 300 gramos de harina de trigo, una cucharada de maicena o harina fina de maíz, una cucharadita de levadura química también conocida como polvos para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto de cucharadita de sal fina. Se mezcla todo bien a baja velocidad. Y ya solo nos queda por añadir los complementos de esta galleta, que van a ser unos 200 gramos de nueces bien picaditas y 300 gramos de chocolate. En mi caso he utilizado chocolate negro y lo he troceado, pero si queréis podéis utilizar, por ejemplo, chocolate con leche o también utilizar chips de chocolate. Lo vamos a mezclar todo muy bien con ayuda de una lengua pastelera. Y ya tenemos lista nuestra masa de galletas. Así que directamente rellenamos muy bien nuestra cuchara con la masa y las iremos poniendo en una tabla para cortar cubierta con un papel para hornear. Con las cantidades que hemos usado, en total nos saldrán 12 galletas. Para que las galletas queden bien gorditas, es muy importante que la masa esté súper fría, así que vamos a dejar nuestras bolitas durante un mínimo de 1 hora en el congelador. Pasado el tiempo, como podéis ver, nuestras bolas se han enfriado y las podemos manipular sin problema. Así que ahora las vamos a ir poniendo en la bandeja del horno con un papel para hornear. Tenéis que tener en cuenta que ahora las galletas en el horno van a crecer, así que tenemos que dejar bastante espacio entre una y otra. En esta tanda solo podremos hornear 6 galletas y las otras las guardaremos en el congelador o en el frigorífico para que sigan estando fresquitas. Mientras, esto ya se va para el horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 10 u 11 minutos o hasta que veamos que las galletas están doraditas. Una vez que tenemos todas las galletas frías, por fin llegó el momento de disfrutar de ellas. Y fijaos con qué interior tan increíble han quedado. Una auténtica maravilla para la vista y el paladar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!